mi nombre es Gabriela Marisol Casineda Jiménez y el día de hoy te traigo una clase de ciencias. Vamos a ver el tema número 1, propiedades de la materia, que la vas a poder encontrar en la página 16 de tu libro de texto gratuito. Así que vamos a empezar primeramente a contextualizar, y es que bueno, una chamarra, un martillo y un libro son ejemplos simples de cómo podemos aprovechar los diferentes materiales para construir objetos útiles. A lo largo de nuestra historia, la humanidad, gracias a la experiencia empírica y a la exploración sistemática de los materiales, sus propiedades e interacciones, ha podido lograr desarrollar la tecnología para poder fabricar diferentes artefactos y herramientas. Y bueno, esto está desde un molcajete hasta una cuchara o teléfonos celulares o los telescopios espaciales. Y es que en este tema vamos a conocer todo lo referente al mundo de los materiales, sus propiedades y diferencias. Para comenzar, vamos con las ideas previas y vas a tener que observar muy bien estas 4 imágenes que te pongo aquí en pantalla. Vas a describir con tus propias palabras de qué material están hechos cada uno de estos objetos. Contestaremos cuáles serían las diferencias más evidentes entre los distintos materiales. Vamos a clasificar los objetos en conjuntos, por ejemplo, en metálico y no metálico. Y al final, vamos a mencionar las características que definen su pertenencia a un determinado conjunto. Y es que desde los orígenes de la ciencia moderna, hace más de 400 años, la civilización se ha modificado constantemente a un ritmo sin precedentes. Todo este desarrollo no ha sido producto de la casualidad, ya que mediante la ciencia se consolida una forma de explorar y comprender el entorno, impulsado en su vez por la tecnología que transforma la vida humana. En la mayoría de los casos para bien, pues mejora de manera notable nuestra calidad de vida. Y se puede pensar que que un avión, un teléfono inteligente o un cohete espacial son parte de los mayores alcances tecnológicos. Sin embargo, el impacto de la ciencia en la vida cotidiana, por ejemplo, ha sido mediante la ciencia y su desarrollo que se han erradicado diferentes enfermedades. Y la esperanza de vida aumentó de 30 años en la Edad Media a 70 años en este siglo. Y hoy en día, podemos satisfacer las 2 necesidades más grandes de la población mundial, que viene siendo la alimentación y la salud, que se requiere la participación y del saber de los profesionales de distintos campos y disciplinas del conocimiento, entre ellas la química. Esta rama de las ciencias naturales, se relaciona con múltiples áreas y actividades de diferentes campos, como el agropecuario, el industrial, el médico, científico y de la transformación. Y tal vez te has preguntado qué es la química. Es la ciencia que estudia todo tipo de materia, sus propiedades, composición y los procesos mediante los cuales, se transforma. Durante este curso, vamos a percatarnos de que la química está en todas partes, desde la naturaleza, como por ejemplo en la fotosíntesis, en la comunidad, ya sea a la elaboración de quesos, y obviamente en cada ser humano, como por ejemplo cuando consumimos un alimento. Tal vez hayas escuchado hablar de los productos químicos, pero ¿qué son y cómo puedes saber más de esto? Se considera producto químico a los materiales o las sustancias que por su origen pueden clasificarse en sintéticos, que son productos obtenidos en laboratorio y fábricas, o naturales, que son aquellos que se obtienen en el medio natural, como pueden ser los minerales, las plantas, los hongos, animales o bacterias. Los productos de limpieza, como lo son las pinturas, los pesticidas y las bolsas de plástico, son ejemplos de sustancias químicas sintéticas. Los aceites esenciales, la insulina y la sal se clasifican como sustancias químicas naturales. Ambos tipos pueden ser benéficos o perjudiciales para el ser humano y su entorno. Todo depende de la manera en cómo se utilicen y del contexto en el que estemos. Hay una gran variedad de sustancias nocivas que también pueden tener distintos efectos negativos, tales como los venenos, ya sean naturales o artificiales. De la misma manera, pueden encontrar sustancias sintéticas o naturales cuyo impacto puede ser benéfico para la investigación y la salud de las personas. Uno de los efectos nocivos más evidentes de las diferentes sustancias son los detergentes y plásticos con los que se contaminan diferentes entornos naturales.
Cuando observas que el follaje de un árbol se mueve, podemos inferir que la fuerza del viento es el responsable de ese movimiento. Sin embargo, si te pidieran, describir el aire, y dado a que no lo podemos ver ni sentir, al menos que haya viento, ¿cómo podríamos describir sus características? Y algo aquí muy claro sería el caso del aire de la costa al aire de la ciudad, que sería algo distinto. Entonces, ¿cómo podemos explicar las diferencias entre el aire de la costa y el aire de, la ciudad? Como tal vez sepas por experiencia propia, no es fácil distinguir a simple vista algunas sustancias que solo en apariencia son iguales a otras. Por ejemplo, diferenciar el aire del gas, el agua del alcohol, el talco de la harina, o distinguir el azúcar, de la sal. Son materias que podrían tener propiedades o características algo similares, pero que hay diferencias entre ellos. Entonces, este es el caso de la sal y el azúcar, que aunque lucen iguales, su sabor es diferente. Además, ¿sabías que al calentar el azúcar en un sartén, esta cambia su apariencia natural a un material café muy viscoso? Mientras que, la sal en esta misma circunstancia, al calentarla, ella tiene sus mismas propiedades. Esto se debe a que las cualidades y características propias de los materiales permiten distinguir uno de otros. A estas se les denomina propiedades. Entonces, como actividad número 2, vamos a hacer lo que viene siendo la página 19. Es un ejercicio experimental que se llama las propiedades y los sentidos. Para ello vamos a necesitar azúcar glass, sal de mesa, bicarbonato de sodio, yeso, talco y azúcar granulada. Hay que seguir muy bien este procedimiento que te pongo aquí al lado para que podamos observar las propiedades de cada uno de ellos. Para distinguir dos materiales diferentes es necesario identificar algunas de sus propiedades. Todas aquellas que pueden ser determinadas sin necesidad de transformar el material se les llaman propiedades físicas, y de estas las que son perceptibles solo con los sentidos se le denominan propiedades cualitativas, como viene siendo el color, sabor, olor, textura, forma y estado de agregación. También podemos observar que en ocasiones, como en el caso del azúcar y la sal, una propiedad cualitativa no es suficiente para distinguir dos materiales diferentes. A través de los sentidos podemos reconocer algunas propiedades de los materiales y así distinguir unos de otros. Con el gusto podemos identificar entre la sal y el azúcar. El olfato te permite saber si un líquido incoloro es agua o vinagre blanco. En otros casos, el uso de los sentidos no es suficiente. Por ejemplo, es difícil diferenciar el bicarbonato de sodio de otra sustancia como el yeso, pues ambos se ven igual. Sin embargo, son sustancias distintas. El yeso se utiliza en la construcción, mientras el bicarbonato se usa en el hogar. El uso de los sentidos para identificar ciertas sustancias tiene límites, pero gracias a otro tipo de características de las mismas es posible diferenciarlas. A las propiedades que se pueden ser medidas, que se les asigna un valor numérico, se les llama propiedades cuantitativas, y para medirlas se emplean diversos instrumentos tales como reglas, básculas, balanzas o probetas graduadas. Y para eso te muestro las que están aquí en pantalla para que puedas diferenciarlas. En resumen, las propiedades físicas se dividen en dos: en cualitativas, que son las de los sentidos, y las cuantitativas, que son las que podemos medir, y estas a su vez se dividen en dos: extensivas e intensivas. Las primeras dependen de la cantidad de muestra del material y entre ellas podemos encontrar la masa, el tamaño, el peso, el volumen y en el caso de las intensivas, estas no dependen del tamaño de la muestra, sino únicamente del material, y ahí podemos encontrar la densidad, el color, el brillo, la presión y la elasticidad, entre muchas otras. Un ejemplo de una propiedad intensiva es la densidad, es decir, la masa por unidad de volumen, misma que se calcula con la fórmula que te estoy poniendo aquí en pantalla, que nos está diciendo que sin importar el tamaño de la muestra siempre obtenemos la misma densidad para un mismo material. Puede ser el aire, el hielo, el agua, solamente que estaríamos contando la cierta cantidad de material de esa sustancia y la dividiríamos por el volumen que ocupa esa masa.
Entonces te pongo aquí una tablita de la densidad de distintas sustancias. Entonces, sin importar la masa o el volumen de una muestra de plastilina, esta siempre tendrá la misma densidad. Esta propiedad depende únicamente del material de que se trate, por lo que es usada para diferenciar dos materiales distintos. Las propiedades intensivas como la viscosidad, la temperatura de ebullición y de fusión, la solubilidad y la concentración de una disolución, entre otras, nos permite identificar distintos materiales. Y al igual que la masa y el volumen, las propiedades intensivas no se pueden cuantificar usando solamente los sentidos. Con los años, los científicos han diseñado aparatos de medición, así como procedimientos que les permite determinar algunas de ellas. Ejemplo de ellos son los termómetros, los cronómetros y los calorímetros, entre otros. Esta imagen que te pongo aquí en pantalla nos puede también ayudar a comprender un poco más sobre la densidad. Por ejemplo, tenemos aquí dos objetos que ocupan, el mismo volumen, pero tienen diferente peso, no es el mismo. Y en la parte de abajo te estoy mostrando que pesan lo mismo, pero su volumen es diferente. Entonces ahí es donde entra la densidad. Otra actividad que vas a hacer va a ser la siguiente, se va a llamar solubilidad, y para eso vas a necesitar 4 vasos distintos. El primero con agua con sal, el segundo aceite con sal, el tercero agua con azúcar y el último aceite con azúcar. Vas a contestar estas preguntas que te pongo aquí del lado izquierdo para poder seguir a la siguiente actividad, que es de solubilidad. Y es que la solubilidad de un líquido se define como la masa máxima de un soluto que puedes disolver en 100 gramos de dicho líquido. Esta depende del tipo de sustancia, de su estado de agregación y de la temperatura. Por ejemplo, solo unos 38 gramos de sal se pueden disolver en 100 gramos de agua. Eso quiere decir que si se sigue agregando sal, eventualmente esta se irá al fondo, como lo podemos observar en la imagen que te pongo aquí en pantalla. En cambio, la cantidad de azúcar se puede disolver en 100 gramos de agua y es mayor a 200 gramos. Estas propiedades, como la temperatura de fusión y de ebullición, se pueden analizar y cuantificar. Estas se relacionan con los estados de agregación de la materia. Y cuando a un objeto en estado sólido se le suministra cierta cantidad de energía térmica, la energía cinética de sus partículas aumenta hasta que se separan unas de otras y pasa al estado líquido. Este fenómeno se le conoce como fusión y se observa si sacamos un hielo del congelador. Este cambió para el caso del agua y se produce una temperatura de 0 grados centígrados. Sin embargo, para el alcohol se produce a menos 114 grados centígrados. Entonces no es lo mismo el punto de ebullición del agua y del alcohol, por eso te los pongo aquí en pantalla. Es distinto, y también su punto de congelación. Cuando una sustancia líquida hierve, la energía de sus partículas es tan grande que se separa aún más entre sí y cambia de estado gaseoso. Este es el proceso de ebullición, y para el agua a nivel del mar ocurre a 100 grados centígrados y en el caso del alcohol a 78 grados centígrados. Las temperaturas de ebullición y de fusión son diferentes para cada material y no depende de la cantidad de la sustancia, por lo que son propiedades físicas intensivas. Como actividad número 4 vamos a investigar la definición y un ejemplo de lo que viene siendo la viscosidad, la concentración de una disolución, la elasticidad y la conductividad. Como actividad número 5 vamos a organizar estas propiedades que te pongo aquí en pantalla. Tú vas a tener que agregarlas si son propiedades intensivas o propiedades extensivas de la materia. Y como última actividad, la actividad número 6, vamos a investigar las propiedades de una de las siguientes sustancias. Ya puede ser anticongelante, un limpiador a base de cloro o sosa cáustica. Y con la información que podamos obtener de la investigación vamos a elaborar una hoja con un rombo de seguridad como la que te estoy poniendo acá del lado derecho para cada una de estas sustancias, y lo vamos a compartir con nuestro grupo. Y por mi parte, sería todo. Espero que te haya servido mucho la información. Si te gustó, por favor dale like, dale compartir para que más personas lo vean. Te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevas clases. Nos vemos en la siguiente. Adiós.